¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Diálogos Divinos. Les saludamos el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Le cedo la palabra, doctor. Gracias. Sí, vamos a tratar en este programa de un tema que es, yo diría, crucial dentro de la divina voluntad, pero que no ha sido todavía, no sé cómo decirlo, bien comprendido. O sea, bien aceptado, bien entendido. Se ha entendido mal, por lo tanto no se puede comprender, no se puede pasar como vida propia, ¿no? Y es este salto que hay entre la santidad humana y la santidad divina. La santidad humana, que la podríamos poner dentro de esa generación de los hijos de las tinieblas, y la santidad divina, que estaría dentro de la generación de los hijos de la luz. ¿Por qué hijos de las tinieblas y por qué hijos de la luz? O sea, porque luego suena feo. Sí. Y dicen, ¿y por qué nos toca la generación de las tinieblas? De las tinieblas se dice porque todos tuvimos que salir del pecado original, todos tuvimos que gozar de los méritos de Jesús y de esta redención que Él nos deja y conseguir primero el perdón de la culpa original, que en realidad es cuando se nos restituye la vida de Jesús en nosotros, que es el bautismo. Eso es lo que nos saca de ese lugar en donde estábamos. Después tenemos que luchar y seguir adelante, pero a través de nuestros propios actos. O sea, actos buenos, virtuosos, como se llama. Y en estos actos virtuosos que estamos teniendo, ir fincando, ir acrecentando la vida de la gracia, para que al final de nuestra vida, o sea, dependiendo de cuánto hayamos hecho, podamos alcanzar o no el cielo. Y probablemente tengamos, primero de ir al cielo, tengamos que seguir purificándonos en un lugar en que se llama purgatorio. Los hijos de la luz son aquellos en los que toda la divinidad ahora se prodiga y no solamente vamos a quedar en la parte de la santidad humana, de la santidad de las virtudes, sino que se nos va a dar la oportunidad o la posibilidad de vivir, pero de vivir con lo de Jesús. Cuando el catecismo se lleve en plenitud, cuando se cumpla todo lo que el catecismo de la Iglesia nos dice, que Dios nos participará de su vida, de su naturaleza, de su ser, de sus atributos, de sus obras, en ese momento el hombre dejará prácticamente atrás todo lo que es voluntad humana y alcanzará prácticamente lo mismo que alcanzan todas las criaturas después del purgatorio. Alcanzará la posibilidad de estar ya en el cielo, vivir vida de cielo, pero desde aquí, desde la tierra. ¿Esa sería la tercera renovación? Esta sería la tercera renovación, es ahora la restitución completa de aquella carencia que Adán nos deja. El bautismo nos injerta en la vida de Jesús, o sea, nos restituye la vida divina, pero que una vida divina que la vamos a tener que hacer crecer a base de actos nuestros. Y una vida divina que crece a través de actos humanos, aunque estén fortificados por la gracia, pero pues no llegará a su debida estatura. Ahora, con esta restitución, Dios nos da nuevamente su voluntad y ahora sí, la criatura con la divina voluntad podrá dar actos, pero actos divinos, para hacer crecer esa vida divina que tiene en su interior como germen. Y lógicamente será una vida divina perfecta, completa,
Y esa vida divina nos hará prácticamente iguales que Jesús. Y se cumplirá aquello de hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, tendremos todo lo necesario para poder decir que somos imagen y semejanza. Por lo tanto, todo lo que se haga será divino, ya no humano. Porque el movimiento de los actos parte de la voluntad. Si parte de nuestra voluntad, bueno, pues serán actos humanos. Pero si nosotros permitimos que la divina voluntad ponga todo lo suyo en nuestra voluntad, prácticamente lo que nuestra voluntad mueve ahora es todo lo divino. Así que serán actos divinos. ¿Sí? Entonces, por eso es que es la generación de la luz y lógicamente tendremos que entender que ya no se pasará por el purgatorio. ¿Por qué? Porque el alma ya va purificada del todo desde esta vida, puesto que logró vivir en la divina voluntad. Y en cierta forma el purgatorio lo pasamos aquí, pero al ser con nuestra voluntad, nuestros actos, digamos que avanzan más rápido, ¿no? Así es. O sea, en la medida para que la divina voluntad pueda morar en mí, eso es lo que el purgatorio haría allá. O sea, irme quitando... Sin mi voluntad. Allá sin mi voluntad y allá con un poquito de sufrimiento. Aquí con un poquito más de sufrimiento. O sea, en el sentido del sufrimiento de la renuncia, ¿no? Sí, por decir algo. Sí, digo, por poner un ejemplo, que uno tuviera el vicio del cigarro y decide dejar de fumar. Entonces, uno no va a la tienda a comprar el cigarro, o no lo prende, o no lo saca de la caja, lo que sea. Allá, por más que uno quiera fumar, no hay tiendas y uno no tiene boca. Entonces, el gusto por fumar va a seguir, pero no hay nada que hacer. Bueno, más o menos así es. Digamos que allá el sufrimiento es involuntario y aquí en la tierra es voluntario. No, allá también es voluntario. ¿También allá? Porque nos ha dicho a través de los escritos de Luisa, nos dice que las almas en el momento que llegan ante la presencia de Jesús, al ver su pureza, su belleza, todo, el alma no voluntariamente no quiere estar con él porque se ve manchada. Y él sabe perfectamente que solamente lo totalmente limpio va a entrar y por eso es que decide por sí misma irse al purgatorio. Ya. Para purificarse del todo, ¿no? Por eso es necesario que el alma tenga esas tres potencias, memoria, voluntad e inteligencia, para que por su propia voluntad decida ir al purgatorio. Así es. Y tiene que ser una decisión todavía en vida. O sea que es el momento de la pesca, en el que hemos hablado varias ocasiones, que es cuando el alma, la persona está a punto de fallecer, Jesús se le presenta al alma, la rodea de amor, le explica todo lo que ha hecho, todo lo que se ha hecho de Dios en el mundo y todo lo que el hombre hizo, y luego le pregunta si quiere con él o no, una vez que le haya explicado todo. Así que ese es el último acto voluntario de la persona, y en el momento que lo dice sí o no, en ese momento viene la muerte y es una decisión eterna. No hay forma de poderla cambiar, ¿sí? Así que bueno, pues tenemos esta ventaja de poder vivir vida de cielo desde aquí y decidir entrar al cielo sin ese paso anterior del purgatorio, casi como las salas VIP del aeropuerto. Sí, bueno. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué es lo que no se ha entendido? Hubo un programa que los invitamos a verlos, que es un programa de cambio, un programa en donde se van mencionando todos los cambios que hay dentro de la vida espiritual. Y podríamos hablar así a grandes rasgos de la vida espiritual de las primeros personas en este mundo, que serían ¿quiénes? Los patriarcas. Después podríamos hablar de todos los
actos de unión hacia Dios en el Antiguo Testamento, que sería toda la historia de la formación del pueblo a donde va a venir a nacer el Redentor. Y tenemos personajes enormes como serían Abraham, Moisés, David, o sea, que algunos con más, otros con menos y todo, pero de todas maneras son algo muy especial. Pero sus modos de acercarse a Dios no tenían mucho parecido con los modos después de Jesús. O sea, eran modos buenos, modos perfectos, sin mayores dudas, e incluso mandados por Dios, pero que no tenían que continuar. Llega Jesús, hace ese cambio, y ahora nos quedamos con todo el Evangelio y con los cambios que Jesús va haciendo a través de esta doctrina. Entonces nos deja los mandamientos, esos sí son los mismos, pero también nos deja todo lo que Él pone en el Evangelio. Hasta la fecha todavía se sigue haciendo, es una costumbre cultural, una costumbre social, una costumbre religiosa, y es total y absolutamente, ¿cómo diríamos?, válida, ¿sí? No es problema. Pero llega Jesús y vuelve a hacer otros cambios. O sea, ahora con la divina voluntad, no es que nos quite, sino nos cambia la forma. No cambia los actos, cambia las formas, ¿sí? Y ahí es a donde queremos enfocarnos un poquito para entender los porqués de estos cambios, ¿sí? No quisiéramos entrar directamente a qué cambia, pero sí entender que debe haber un cambio y que es un cambio provocado por el mismo Jesús a través de los escritos. Así que vamos a hacer primero unas lecturas y luego vamos a a cerrar esto, ¿no? Comentándolo. A ver, empezamos con alguna lectura. Es una lectura en donde Jesús marca muy bien lo que es el cambio. O sea, esta la van a encontrar también en el programa que les digo sobre la vida, Cambios en la Santidad. 41. Así es, el programa 41. Pero vamos a oírla de nuevo. A ver, Ale. En el volumen 33, lectura 12, de marzo 11 de 1934, dice Jesús en el párrafo 2, mi pequeña hija de mi querer, es verdad que quien no vive en nuestra voluntad la pone en soledad y la reduce al silencio. Tú debes saber que cada criatura es un trabajo nuevo y distinto que tenemos que hacer, y por eso nuevas cosas que decir. Y si no vive en nuestro querer, sentimos que aquella criatura está lejana de nosotros, porque su voluntad no está en la nuestra. Por eso, por parte de ella, nos sentimos solos, impedidos en nuestro trabajo, y si quisiéramos hablar, es como si quisiéramos hablar a los sordos, a los mudos. Por eso, quien no vive en nuestro querer es nuestra cruz, nos impide el paso, nos ata los brazos, echa por tierra nuestras obras más bellas, y yo que soy el Verbo, me reduzco al silencio. Pobre Jesús. Ahora tú debes saber que el alma en gracia es el templo de Dios, pero cuando el alma vive en nuestra voluntad, Dios se hace templo del alma. Un pequeño cambio, ¿no? Bastante. Un pequeño cambio. Sabemos que somos templos del Espíritu Santo, sabemos que somos templos de Jesús y que Él mora en nosotros en la medida que nosotros permanecemos en estado de gracia, que ese sería como el estado de santidad perfecta en la santidad humana. Pero ahora que Dios se vuelva templo de nosotros, ahí ya las cosas cambiaron. ¿Sí? Porque ahora el que está custodiado es el alma, la persona.
Y el que custodia ya no es la persona, sino es Dios mismo, ¿no? Vamos a... Y la gran diferencia entre la criatura, templo de Dios, y entre Dios, templo del alma. El primero es un templo expuesto a los peligros, a los enemigos, sujeto a pasiones. Muchas veces nuestro ente supremo se encuentra en estos templos como en los templos de piedra, no cuidado, no amado como conviene, y la pequeña lamparita de su amor continuo que debía tener como homenaje a su Dios que reside en ella, sin el aceite puro está apagada. Y si jamás cae en pecado grave, nuestro templo se derrumba y queda ocupado por ladrones, nuestros enemigos y suyos, que lo profanan y de él hacen masacre. El segundo templo... Qué tremendo, o sea, y es una realidad, ¿no? Sí. O sea, nosotros como templo de ellos estamos continuamente cayendo y continuamente viene este derrumbe, esta expulsión de ellos, ¿no? Pero de alguna forma yo tendría que ser templo de Jesús para que me aceptaran como templo, como que Jesús fuera mi templo. Bueno, de alguna manera estamos hablando de que para entrar en la divina voluntad se debe estar habituado a la voluntad querida y a la voluntad ordenada, con todo lo que eso conlleve, ¿sí? Sí, pero digamos, ya Jesús tiene que ser obrante en mí. No. Para que yo pueda obrar en él. Ah, bueno, sí, para poder llegar a ese cambio, sí. Ya es cuando la divina voluntad entra en ti y toma cartas en tus actos. El segundo templo, es decir, Dios, templo del alma, no está expuesto a peligros. Los enemigos no pueden acercarse. Las pasiones pierden la vida. El alma, en este nuestro templo divino, es como la pequeña hostia que tiene consagrado en ella a su Jesús. Este es un punto muy importante. Es una fortaleza en donde ya la tentación o el demonio ya no puede entrar. Es una fortaleza donde el alma, si quiere, está total y absolutamente resguardada de cualquier insidia, de cualquier enemigo, y que ya no hay forma de poderse salir de ahí, a menos que uno lo quiera. Cosa que no pasa cuando uno es el templo de él. Porque siendo templos, de todas maneras, las tentaciones, el mundo, el demonio y la carne entran. Y eso nos pueden sacar. Y sacándonos, sacamos a Jesús de nosotros, ¿sí? Y viene un derrumbe de este templo. Así que yo creo que eso es importantísimo. La cual con el amor perenne que toma, recibe y se alimenta, forma la lámpara viva que siempre arde sin que jamás se apague. Este nuestro templo ocupa su puesto real, su querer completo y es nuestra gloria y nuestro triunfo. Y la pequeña hostia, ¿qué hace en este nuestro templo? Ruega, ama, vive de voluntad divina, suple a mi humanidad sobre la tierra, toma mi puesto de penas, llama a todo el ejército de nuestras obras para hacernos cortejo. La creación, la redención, las tiene como suyas y hace de comandante sobre ellas, y ahora nos las pone como ejército alrededor en acto de oración, de adoración, ahora como ejército en acto de amarnos y glorificarnos, pero ella siempre a la cabeza para hacer lo que quiere que hagan nuestras obras y termina siempre con su estribillo tan agradable a nosotros. Tu querer sea conocido, amado y reine y domine en el mundo entero. Así que todas las ansias, los suspiros, los intereses, las premurias, las plegarias de esta pequeña hostia que vive en nuestro templo divino son que nuestro fiat abrace a todos, haga a un lado todos los males de las criaturas y con su soplo omnipotente se haga lugar en los corazones de todos para hacerse vida de cada criatura. Se puede dar oficio más bello,
más santo, más importante, más útil al cielo y a la tierra que el de esta pequeña hostia que vive en nuestro templo? Pues no, definitivamente Hace no. todo. Así es. Bueno, este es un ejemplo de ese pequeño cambio. Sigue habiendo un templo, sigue habiendo alguien custodiado dentro del templo, pero es una inmensidad lo que cambia, ¿no? Bueno, ya visto así, entonces debemos entender que Dios nos ha ido acercando poco a poco hacia Él. Primero éramos siervos, luego fuimos amigos. Ahora somos hijos. Pero San Juan, el evangelista San Juan nos dice que debemos llegar a ser más que hijos. O sea, en su primera carta, en el capítulo 3, es donde nos pone que lo que debemos ser, o sea, primero proclama que somos hijos, que ya somos hijos, pero luego proclama que lo que debemos ser no lo conocemos. Y ese no conocemos es la dignidad a la que Dios nos quiere elevar. Vamos a ver unas lecturas de Luisa donde nos habla precisamente de esa intimidad que Él quiere con estas almas y bajo ejemplos muy fáciles de poder entender, que es el ejemplo del hijo y el ejemplo del siervo, ¿no? A ver, vamos a leer. Tenemos 2 lecturas para... Del libro 16 en el 53, párrafo 4. ¿La fecha? La fecha. Dice, marzo 2, 1924. Gracias. Hija mía, toda la creación fue creada para que todos hicieran mi voluntad. La vida de las criaturas debía correr en mi querer, como corre la sangre en las venas. Fíjense lo que dice. La vida de las criaturas debería correr en su querer. Su querer es el acto único. Y su acto único es el conjunto de sus obras, de todas las obras de Dios. Y esas obras de Dios son las que conforman la vida divina. Ya hemos hablado muchas veces de que lo que forma la vida son las obras. Si nos quitaran nuestras obras, lo que hemos aprendido, lo que hemos realizado, lo que hemos trabajado, todo lo que hemos hecho, quedaríamos nada, quedaríamos un ser recién concebido, sin obras. Entonces, las obras de Dios prácticamente podríamos decir que forman la vida de Dios. Y ahí es en donde nos están diciendo. O sea, a ver, ¿quieres volver a ponerlo? Dice, la vida de las criaturas debía correr en mi querer. ¿Cómo? Como corre la sangre en las venas. Debía correr en su querer. ¿Qué quiere decir? Que de estar dentro de su querer, formando parte de su querer. Y si yo digo que está formando parte de su querer, ¿qué estoy diciendo? Parte de él mismo. Parte de su vida. O sea, la criatura debería de ser parte de la vida de Dios. Y la sangre, pues de alguna forma corre en todos vida, lados. ¿no? Y como da vida, o alimenta. Pero es a todo el ser. O sea, a todo Dios. Sí. ¿Sí? Así que bueno, esto es increíble. Esa es la finalidad. Ese es el punto en donde Dios nos quiere. No nos quiere fuera de Él. Nos quiere dentro. Así que todo lo que ha pasado en la historia ha sido una enseñanza para acercarnos a este punto. Dice, debían vivir en Él como verdaderos hijos míos. Nada debía serles extraño de todo lo que a mí pertenece. Yo debía ser su tierno y amante padre, y ellos debían ser mis tiernos y amorosos hijos. Ahora, como la finalidad de la creación fue esta, a pesar de que otras generaciones hayan sido antes, lo cual dice nada, serán puestas después, y mi voluntad pondrá primero a aquellos que serán y que han sido fieles en mantener íntegra la finalidad para la que fueron creados. Estos
hayan venido antes o después, ocuparán el primer orden ante la divinidad. Con haber mantenido la finalidad de la creación, serán distintos entre todos y señalados como refulgentes gemas con la aureola de nuestra voluntad. Permíteme un tantito. ¿Ahí es donde dice Jesús en el Evangelio que los últimos serán los primeros? De alguna manera, o sea, ahí no se lo está diciendo. Aunque vengan después, pero serán colocados al principio. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la finalidad de la creación. ¿Sí? O sea, están llegando a ser o están siendo lo que Dios siempre quiso que fuéramos. Cosa que los anteriores, por mucho que se hayan esforzado, por mucho que hayan hecho, que hayan logrado, o sea, no llegaron a cumplir la finalidad de la creación. Fueron grandes, sí, fueron muy santos, sí, pero todo dentro de la voluntad humana. Por lo tanto, no alcanzaron la estatura de acto divino, de vida divina. Porque no había esa oportunidad. Por eso, o sea, simplemente se repite aquello del Evangelio, ¿no? O sea, que los profetas y los del Antiguo Testamento hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Hubieran querido oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Por qué no? Pues porque Dios así lo determinó, o sea, no hay problema. Y aparte, en el cielo no hay envidias. Sí. No hay de que, ay, tú eres tanto y yo quiero ser como tú. No, allá no hay esto. No, cualquier cosa que alguien diga eso, regresa al purgatorio. Hasta que se le quite. Hasta que se le quite. O sea, aquí es un punto que es una escalera al cielo, una escalera a Dios. Y en una escalera siempre tiene que haber un primer escalón. Y si es una escalera que conduce al cielo, es una escalera prácticamente divina. Entonces, el primer escalón, el segundo, el tercero, el quinto, el 20º, los que sean, no importa. Todos están cumpliendo la finalidad que Dios se propuso en lograrlo. Así que aquí las envidias y las cosas de no es justo, yo quisiera, no. Con haber mantenido la finalidad de la creación, serán distintos entre todos y señalados como refulgentes gemas con la aureola de nuestra voluntad. Y todos les dejarán el paso libre para que ocupen su primer puesto de honor. No hay de qué maravillarse, también en este bajo mundo sucede así. Imagina un rey en medio de su corte, de sus ministros, diputados, ejércitos, pero llega su hijo, el pequeño príncipe, y a pesar de que todos los demás sean grandes, ¿quién no le da paso libre al pequeño príncipe para que tome su puesto de honor al lado del rey, su padre? ¿Quién trata con el rey con esa familiaridad digna de un hijo? Es un ejemplo hermosísimo, ¿no? Los ministros, la gran dignidad de todos estos personajes se ve total y absolutamente opacada ante el pequeño niño que es el hijo. Y el pequeño niño no sigue las reglas de los ministros. Los ministros tienen que hacer muchas cosas que el hijo no tiene nada que hacer. Sí. Los ministros tienen que pedir audiencia, tienen que llegar, hacer reverencia, en fin, todo lo que se necesita de ese protocolo para poder estar ante el rey. El niño llega, se le monta en las rodillas, juega con él, lo embarra de lo que traiga. O sea, todo. Y todos tienen que respetar a ese niño, porque es el hijo. Ese niño no tiene que respetar a nadie, o sea, en el sentido no de faltar el respeto, sino me refiero a no seguir todos los actos de los demás y está por encima de todos, ¿sí? Y ese niño, el rey se complace más con ese niño que con los ministros. Sí, claro. ¿Sí? O sea, el presidente de la República se complace más con su hijo que con el jefe del Estado Mayor. Sí, claro. ¿No? Así que bueno, por eso digo que es muy bello el ejemplo. ¿Quién quisiera criticar a ese rey y a ese hijo? Porque a pesar de que este hijo sea el más pequeño de todos, se eleva sobre todos y toma su puesto primero y legítimo junto al rey su padre. Cierto, ninguno,
Es más, todos respetarían el derecho del pequeño principito. Desciende más abajo aún. Imagina una familia. Un hijo ha nacido primero, pero no ha querido ocuparse en hacer la voluntad del padre. No ha querido estudiar ni trabajar. Ha quedado como entontecido en su ocio formando el dolor del padre. Después viene a la luz otro hijo, y éste, si bien más pequeño, hace la voluntad de su padre. Estudia, llega a ser un profesor digno de ocupar los más altos puestos. Ahora, ¿quién es el primero en esa familia? ¿Quién recibe su puesto de honor junto al padre? ¿No es acaso el que llegó al último? Así que, hija mía, solo aquellos que habrán conservado en ellos la finalidad íntegra de la creación serán mis verdaderos hijos legítimos. Con hacer mi voluntad, han conservado en ellos la sangre pura de su Padre Celestial, el cual les ha dado todos los lineamientos de su semejanza, por lo que será muy fácil reconocerlos como nuestros legítimos hijos. Nuestra voluntad los conservará nobles, puros, frescos, todo amor para aquel que los ha creado. Y como hijos nuestros que siempre han estado en nuestra voluntad y que jamás han dado vida a la suya, serán como los primeros por nosotros creados. Este ejemplo es un poquito más, ¿cómo diríamos? Más duro, porque aquí ya está poniendo al hijo que no quiso, ¿sí? En el otro eran los ministros con toda la dignidad que el rey les había conferido, pero aquí ya es un hijo que no ha querido cumplir la voluntad del padre en totalidad. A veces la voluntad del padre no se cumple en totalidad, no por no quererla cumplir, sino por no conocerla. ¿Sí? Que eso es lo que pasó, lo que ha pasado hasta la fecha, hasta antes de esto, de este, ¿cómo diríamos? De este advenimiento del reino, ¿no? Dios había reservado este conocimiento, así que prácticamente no teníamos acceso a él. Entonces no es tanto así como entontecido, o sea, sino que en realidad, o sea, no tocaba todavía. Ahora viene ese otro hijo, y ese otro hijo ya conoce lo que el padre quiere, y entonces se dedica a hacer todo eso. ¿De acuerdo? El otro no alcanzó porque no conoció o porque flojeó. También hay que ponerlo así. No flojeó y ni siquiera alcanzó lo que Dios le pedía. Pero ahora este hijo nuevo, este hijo más pequeño, hace todo eso. ¿Quién estará en primer lugar? Porque este es el que realmente está cumpliendo todo lo que su padre quiere. Así que bueno, tenemos dos ejemplos muy, muy claros. El rey con su niño y el padre con su hijo menor, que es el que cumple todo lo que el padre quería, ¿no? A ver, ¿ya terminó? No, todavía falta, dice, aquel que los ha creado, todo amor para aquel que los ha creado, y como hijos nuestros que siempre han estado en nuestra voluntad y que jamás han dado vida a la suya. Serán como los primeros por nosotros creados, que nos darán la gloria, el honor de la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas. Por eso el mundo no puede terminar. Esperamos la generación de nuestros hijos, que viviendo en nuestro querer nos darán la gloria de nuestras obras. Ellos tendrán por vida solo mi querer. Será tan natural en ellos hacer la divina voluntad, espontáneamente, sin esfuerzo, como es natural el latido, el respiro, la circulación de la sangre. Así que ellos no la tendrán como ley, porque las leyes son para los rebeldes, sino como vida, como honor, como principio y como fin. Por eso, hija mía, solo te interese mi voluntad y no quieras preocuparte de otra cosa si quieres que tu Jesús cumpla en ti y encierre en ti la finalidad de toda la creación. Entonces, ¿qué le está diciendo? Cambia. Una sola palabra. Alejandra, muy concisa. Cambia. Bueno.
Vamos a otra lectura. Otra lectura que es más o menos versa sobre lo mismo. Si nos quieres leer, Alejandra. Es en el volumen 17, la lectura 14, de septiembre 18 de 1924. En el párrafo 2 dice Jesús: Hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer, lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia. Primera cosa, no se quiere entender. Ajá. Es categórico, o sea, no es que sea difícil, no es que haya cosas complicadas, no es que rebase la capacidad del hombre. Simplemente no se quiere entender. ¿Por qué no se quiere entender? Las razones pueden ser múltiples. O sea, puede ser por terquedad, puede ser por soberbia, bueno, vendría siendo prácticamente lo mismo. Puede ser por duda, puede ser por temor, puede ser por, no sé, de esas almas muy... ¿cómo decirlo? Muy cerraditas en lo mismo, en fin. Falta de fe. Pero de todas maneras no quieren entender. ¿Cuál es el punto básico? No se abren a la voluntad de Dios, no se abren a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por falta de fe. No, y a veces no lo quieren entender porque lo ven como muy fácil, en cierto sentido. O sea, como que las reglas son más relajadas. Menos... Así es, como el niño con su padre, con el rey. Sí. O sea, los ministros han de decir, híjole, este niño, no dice nada, ¿no? Es su hijo y el rey acepta lo que el niño hace. O sea, y el rey no le pone reglas. O sea, no le pone un determinado protocolo, decir tienes que hacer esto y esto y esto, y luego tienes que venir vestido de esta manera y tienes que hacer estas reverencias y tienes que... No tienes que nada. Tú llega, corre, te me trepas y listo. O sea, esa es una gran diferencia y que nos causa tremendo impacto en nosotros, porque ante la figura que tenemos de Dios, ese Dios inmenso, infinito, pero tan lejano en vida, que no nos atrevemos a esa familiaridad con Él, ¿no? Ajá. Y qué triste que Él, siendo nuestro Padre, siendo nuestro Creador, tenga que tener a sus hijos así, muy cercanos, pero con tanto respeto que no permite entretenerse con ellos. Porque al revés de lo que dice Ale, ¿no? Hay personas que lo ven muy sencillo y que no hay problema, pero hay otras que dicen, no, es que esto es muy difícil, por lo tanto me cierro, no lo acepto, no lo creo, y no lo intento. Así es. A ver, seguimos. Sí, y es que si pensamos en Dios del tamaño que es, pues jamás podríamos acercarnos, pero por algo vino Jesús y se hizo de nuestro tamaño, ¿no? Así, bueno, ese es uno de los puntos perfectos de la encarnación, llegar a hacerse como uno de nosotros para poder que esas diferencias ya no se vean tan enormes y nos podamos acercar con más confianza, ¿no? Los apóstoles al principio se acercan a un hombre diferente. Después quizá lo ven como un profeta, pero llega el momento en que lo ven como el Hijo de Dios, o sea, ya así total. Y sin embargo siguen siendo los mismos. Siguen con esa familiaridad con Él, no tienen toda esa serie de requisitos para acercarse, no, siguen con una familiaridad tremenda. Así es como nos quiere Dios, ¿no? Así es como nos quiere Dios. O sea, convivir. Si es una relación de amor, es una relación de amor.
Y nosotros cuando amamos a alguien no llegamos con tantas ¿Reverencias? reverencias, ¿sí? A ver, ¿seguimos? No como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias. Pero poner en el fondo de nuestra alma, pone lo divino. O sea, ¿qué está poniendo? La igualdad. O sea, y vacía de todo lo que es humano. O sea, que nos quita todo lo que nos aleja, porque prácticamente me aleja, y me pone todo lo que me debería de unir, no acercar, sino unir. ¿Sí se entiende? Sí. Yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es acercarse a alguien y otra cosa es unirse, fundirse con alguien. Y cuando ya estamos fundidos, ya ¿cuál diferencia puede haber? En que ella es por naturaleza y el otro es por don. Pero a final de cuentas tienen lo mismo. Y eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que Jesús añora desde toda la eternidad. A una criatura que pueda convivir con Él y que pueda llevar esa relación tan íntima con Él. Eso es lo que Él quiere. Por lo tanto, las actitudes de la persona tienen que cambiar. La manera de acercarse a Dios tiene que cambiar. Porque no podemos tener esa actitud de cercanía, de amor, de relación íntima con Él y seguir con las actitudes de antes. Yo a veces pienso y digo que esto es como si yo quisiera platicar con Alejandra. Cuando estamos separados, pues tomo el teléfono y platico con ella. Pero ¿qué pasaría si ahorita, en este momento que estamos juntos, en vez de platicar con ella, tomo el teléfono y le marco? Sí, pues. ¿Sí? Y le marco y ella toma su teléfono y empezamos a platicar, pero separados. Sí. Por lo tanto, las prácticas de antes ya no son válidas. No es que no sean buenas, no son válidas por la cercanía. Y si a esta plática así, nos pudiéramos fundir, ya no vamos a hablar. Vamos a pensar igual, vamos a convivir igual, a hablar igual, vamos a sentir igual, vamos a tener una verdadera conjunción de todo lo que somos. Y en ese momento es el cielo en la tierra, porque esa unión es con Dios. Sí. Por lo tanto, ¿qué caso tendría? ¿Qué necesito hacer para hacer lo anterior? Salirme. Sí. Sí. Salirme, ¿sí? Decirle, ¿sabes qué? Estamos unidos, fundidos, Alejandra y yo. Y le digo, ¿sabes qué, Alejandra? Ahorita vengo, te voy a hablar por teléfono. Digo, qué cosa tan, pues yo diría absurda, ¿no? Sí, pues sí, no. A ver, sí. No se le ve el caso. Vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es,
de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer? El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. El hacer mi voluntad, el vivir en mi voluntad es hijo. El el cumplir mi voluntad es siervo, que es el ejemplo que nos puso allá. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el alma que vive en su divina voluntad prácticamente es como el hijo que nos leyó Alejandro. Por lo tanto, todos los requerimientos de su reino, o sea, de sus ministros, de las personas que lo ayudan, no van con el hijo. El hijo puede llegar, puede hacer, puede tener una relación. El hijo se sienta a la mesa con el padre. El padre lleva al hijo a la cama. Y hasta le habla de tú. Y los demás, ¿no? Claro, y a veces si se enoja hasta le grita. Perdón. O sea, Luisa es el ejemplo perfecto. Luisa, la amorosa, la que sufre por la ausencia de Jesús, pero Luisa la que le dice, ay Jesús, qué paciencia se necesita contigo. ¿Sí? Sí. O sea, qué paciencia se necesita contigo. O sea, que es esa relación así, total. Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de dar a entender, que en estos momentos, en esta vida, en la divina voluntad, toda esa, no sé si aquí poner esta palabra de parafernalia, todo ese conjunto de actitudes, de obras y todo, tengan cabida en este momento. Yo me imagino, me voy a poner yo, claro, yo soy muy rústico. Si a mí mi hijo me llega y me pone así caravanas y todo, le digo, no te hagas payaso, vente para acá y lo mueve. O sea, sí, yo pienso que así es Dios. Sí, pues sí. A ver, seguimos. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos. A los sacrificios. ¿Qué más? Más humildes. Al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? Todo lo que se tiene que hacer, todo lo que los santos han tenido que hacer para lograr ese acercamiento, para manifestar su unión con Él, su deseo de unirse con Él, pero desde lejos. Y Dios los va aceptando, los va acercando, pero jamás a esa fusión, jamás. ¿Sí? Sí. En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de Él, lo alegra con sus besos y con sus caricias. Manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos. Que el Hijo posee los bienes del Padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo, y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes cuanto es distante el cielo de la tierra, cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. Ese punto es exactamente lo que San Juan en su primera carta nos dice. O sea, hijitos, ya somos hijos de Dios. Ya cumplimos la voluntad de Dios. Ya estamos aceptados como hijos adoptivos de Dios.
Pero vivir esa voluntad es lo que San Juan dice, pero lo que debemos ser no lo conocemos todavía. O sea, y sabemos que cuando Él se nos revele, cuando Él se abra y diga, mira, este soy yo, pero soy yo que me quiero dar a ti para hacerte igual a mí, en ese momento dejaremos esta categoría de hijo adoptivo a un hijo verdadero en su hijo, porque adquiriremos todo lo que el hijo verdadero contiene. Dicho en palabras humanas, para que se entienda, adquirimos los cromosomas de Dios. Cuando Jesús me dice, y el Evangelio me lo confirma, que me quiere compartir su naturaleza, su vida, su divinidad, sus atributos, todo lo de Él, lo que me está diciendo es te voy a dar todo lo que yo soy, te voy a dar mis cromosomas para que seamos de la misma familia. De la misma familia. Y eso te va a quitar todos los requerimientos que tenías antes, te los va a quitar para ponerlos ahora en función en otro nivel. Sí, no, pues y ya está manifestado aquí. Claro. ¿No soy acaso señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a un siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto no puede hacer un rico, mucho más... Le da el derecho de poseer. ¿De poseer qué? El reino. Y todo lo que es del rey. Todo lo que es el rey. Esto, por favor, hay que pensarlo. O sea, este tema es un tema prácticamente inagotable, pero inagotable en profundidad. Porque si seguimos es girar sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Pero hay que entrar en profundidad para ir entendiendo todo lo que nos da. ¿Qué me da? Me da la realeza de Él. Me da el poder de Él. Me da la dignidad de Él. Me da el trono de Él. Me da sus bienes. Me da el poder de mandar como Él. Me da todo. Sí, porque aquí lo leemos como algo que vemos en la tierra, pero en el cielo todavía es más, porque claro. en la tierra muchas veces el padre es el dueño y el hijo es el hijo del dueño, y hasta que muere el padre el hijo es dueño. ¿Sí? Pero allá no existe eso, no hay herencia, no hay... Así es. Pero es que aquí el hijo nunca se funde con el padre. Ajá. Puede estar muy unido al padre, puede ser totalmente dependiente del padre, pero nunca llega a fusionarse con el padre. Cuando el hijo habla, el que está hablando es el padre. Por eso Jesús tiene que decir, no soy yo el que hace sus obras, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿No creen en mí? Bueno, no creen en mí, pero creen en el Padre a través de mis obras. O sea, es diferente, no es la unión que nosotros concebimos humana. ¿A dónde queremos llegar? O sea, porque en realidad, ¿a dónde queremos llegar? Que todas las prácticas para acercarnos a Dios deberían de quedar a un lado y practicar lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Ser hijo. Ser hijo, tratarlo como hijo, fundirse en la divina voluntad, tomar todo lo del Padre, creérmela de que es mío. Y como yo no tengo nada, pero todo lo que del Padre es mío, entonces ahora tengo lo del Padre. Y yo voy y le digo, Padre, aquí está esto. No están mis oraciones de antes. Están tus obras de ahora, tus obras de siempre, y te las doy como mías.
Y lógico, el Padre, al ver sus propias obras, que son obras perfectas, no les falta nada, pero aumentadas, porque ahora va con mi amor. Ajá. Y que mi amor es el divino, porque es el de Él. Perdón, pero estas son obras mayores de las que Jesús hizo. Esto es lo que se quiere ahora, esto es lo que nos están pidiendo. Para eso nos están dando la divina voluntad, no para decir vivo en la divina voluntad y voy a hacer esto en la divina voluntad, por favor. Sino es para llegar un poquito a esto, y esto es apenas la puerta. Penetremos, 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 y nos vamos a llevar la sorpresa del siglo. Sí. Entre más nos penetremos y nos pongamos en presencia de Él y digamos, Señor, no entiendo, pero quiero. Y ese quiero es la disposición en que Jesús va a ensanchar nuestro entendimiento y nos va a decir, mira, es así. Y nos va a ir haciendo penetrar, penetrar, en la medida que lo vayamos aceptando como vida. Nunca nos va a dar algo si lo anterior no lo hacemos vida. ¿Qué quiere decir? Que si sigo practicando lo anterior, no estoy tomando lo nuevo como vida. Sí. No me va a dar más. Ojo con eso. Así que debemos estar total y absolutamente abiertos a decir, Señor, aquí estoy, y todo lo mío, todo lo anterior, cero. No tengo nada, no me interesa nada, estoy vacío, vacío. Si lo que estoy haciendo de aquí en adelante es malo, ojo con esto. Si lo que estoy haciendo de aquí en adelante es malo, en el momento que yo llegue al cielo a su presencia, le voy a decir, perdón Señor, pero lo hice con la mejor intención. Porque realmente esto lo creí que era tuyo y pensé que esta era la parte más fundamental. Y si me dice, no, pero es que dejaste de hacerle una novena a San Judas Tadeo. O decir, bueno, Señor, yo pensé que tú eras más que Judas Tadeo. Perdón. No, y de todos modos se va experimentando aquí en vida. Claro. Esto es increíble, esto es, punto. Sí, hay algunas preguntas. Pero Sí, a ver. Dice, bueno, el Padre Dengo nos manda bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dice, Sonia dice, si somos parte de la vida de Dios, ¿qué pasa cuando un alma se pierde? No, pues los condenados. Bueno, es que quizá no lo pusimos claro. O sea, somos parte de la vida de Dios cuando vivimos en la divina voluntad, y entonces nuestros actos hechos en la divina voluntad son los que se injertan en la vida de Dios. Los actos fuera de la divina voluntad no pueden injertarse en la vida de Dios. Sí, pues para el miércoles dejamos las preguntas porque Como quieran. son casi comentarios. Bueno, Todos. pues muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y nos vemos aquí en la próxima semana. Aquí tenemos un pequeño, ¿qué será? Libro. Recordatorio. Tabique. Un tabique. Esto no es un cuento, esto no es una novela, esto es la realidad de Jesús, la realidad de su divinidad, lo que Jesús le dictó a Luisa Picarreta. Creámosle, hagamos vida y démosle a Dios mismo. Así es. Gracias.